Hola, bienvenidos al segmento de Estilo Humano. Mi nombre es Debbie Kuznicki y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante. Muchas personas lo aman, otras personas no les gusta lo más mínimo, que son las hombreras. Hombreras al poder, por si no se dan cuenta por mi ropa. A mí me encantan las hombreras y la realidad es que desde el principio de los tiempos que el ser humano utilizaba la vestimenta, la ropa, la indumentaria, para enviar un mensaje, las hombreras o el tamaño de la ropa o cómo acentuabas tu cuerpo ha sido súper importante. Primero se ve en el siglo XV, donde ya había unos patronajes un poco diferentes, telas un poco más robustas, accesorios, y tanto hombres como mujeres, pero principalmente hombres utilizaban hombreras o mucha tela en ciertas partes de su cuerpo, tanto en los hombros como también inclusive en las partes privadas, para poder denotar poder, para decir yo soy diferente, tengo más poder adquisitivo porque puedo tener más telas y también me diferencio de lo que es los plebeyos. O sea, simplemente me visto diferente y evoco ese tipo de poder. No lo vemos mucho más, sino ya al siglo XIX, que se empieza a utilizar más que todo para proteger a los jugadores de fútbol americano. Ese fue el origen real en términos de indumentaria y la ropa de lo que son las hombreras, especialmente el año 1890, es que se ve por primera vez, estaban revestidas de cuero y se ponían entonces en diferentes jerseys o t-shirts donde se cosían y daban entonces esa impresión y podían proteger el cuerpo de los jugadores. Spalding fue uno de los primeros que lo hizo y luego se empezaron a cambiar y lo vemos un poquito más parecido a lo que vemos hoy en día con cordones y otras maneras de ponerlos. Fue entonces a inicios del siglo XX, especialmente en los años 30, que empezó a llamar la atención de diferentes diseñadores porque inclusive a raíz de las guerras mundiales, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, que se potencia mucho más, empezamos a ver cómo las mujeres tenían que vestirse en los años 30 y 40 de una manera un poquito más masculina. Tenían que salir a trabajar a la calle, utilizar sacos, muchas veces utilizaban hasta la ropa de sus esposos, inclusive, para poder encontrar trabajo y que les prestaran atención en estas posiciones un poquito más, digamos, masculinas para la época. Se ponían estos sacos que les daban una impresión un poquito más en triángulo, los hombros más amplios, y entonces los diseñadores empezaron a incorporar un poco más con la ropa, especialmente una Elsa Schiaparelli, que en el año 1931 incluyó las hombreras en su vestimenta. Cuando lo vemos en Hollywood, Joan Crawford, una actriz muy famosa que no le gustaban sus hombros, literalmente. Decía que esa era la parte del cuerpo que no le gustaba. Entonces el diseñador de vestuario de MGM decidió empezar a incorporar las hombreras entonces en el vestuario de ella. Y así poquito a poquito, entre eso y la moda de la Segunda Guerra Mundial, empezó a agarrar mucho más fuerza. Y hacia los años 50, la figura un poco más delicada y femenina de la mujer fue tomando protagonismo. Tenemos el Dior look y todo porque las mujeres regresan a sus casas. Pero en los años 70 y 80, todo esto cambia nuevamente. Las mujeres salen a trabajar, los boomers, que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, están trabajando y empieza esta teoría del work hard y play hard y dress for success. Que eso significaba que las mujeres utilizaban nuevamente estos sacos con los hombros muy llamativos, esa figura un poco más masculina, que también venía un poco parecido a un diseño que había hecho Yves Saint Laurent en el año 1971, inspirado en los años 40, que a mucha gente no le gustó. Decían que eso les recordaba un poquito a los nazis con estos hombros muy amplios, pero que él veía que esto venía y que se iba a poner súper popular luego en los años 80. Y así, poquito a poquito, empezamos nuevamente a utilizar esta vestimenta mucho más fuerte, mucho más de hombreras al poder realmente, porque sí, esta connotación y esta idea cultural de que este cuerpo un poco más masculino, donde no se ve tanto la figura de la mujer, o no se ve tan femenina, digamos, como lo que hoy conocemos, de alguna manera nos detonaba un tipo de poder. Esto fue variando. Hoy en día, obviamente, las hombreras son mucho más divertidas, las vemos mucho más en fashion. Tenemos un Balmain, tenemos un Yves Saint Laurent, obviamente con otro tipo de hombreras. Evocamos un poquito más quizás a los looks de los años 80 y la verdad es que es súper cool y súper diferente. Obviamente diferentes tamaños, a muchas mujeres no les gusta, pero en realidad nos puede ayudar muchísimo a dar diferentes figuras en el cuerpo. Figuras, por ejemplo, como Margaret Thatcher, que fue la primera ministra en Inglaterra, fueron muy claves para este uso en los años 80 de las hombreras y este power suit, como se les dice, para evocar este tipo de sentimiento. Pierre Cardin también lo utilizó mucho en sus colecciones y hoy en día lo vemos, por ejemplo, con un Balmain, un Jacquemus, Gucci y muchas otras marcas que incorporan estos looks
que en realidad son súper chéveres. Hay que saber utilizarlos. Hay diferentes dimensiones, obviamente, de hombreras. Nos dan un look un poco más sofisticado, nos ayudan a armar muchas veces los outfits, los looks, los diferentes tipos de ropa. Y la verdad es que jugarlo y conocer este tipo de cuerpo hace una gran diferencia. Como estamos en Vitamina C, es básicamente poder buscar lo mejor que queramos demostrar y entender que lo que nos ponemos en nuestro cuerpo sí envía un mensaje social y cultural. Eso es todo por este segmento de Estilo Humano de Hombreras al Poder. Estoy aquí todos los jueves dando diferentes temas de historia y de psicología de la moda para ver realmente qué es lo que nos ponemos en nuestro cuerpo. Me pueden seguir en las redes sociales @debora.kuzniecki para cualquier pregunta que tengan y sugerencias también de temas.